Hay algo raro con Homelander. Cada vez que aparece en pantalla da miedo. No porque sea fuerte, no porque pueda destruir ciudades o matar personas en segundos, sino porque se siente demasiado real. Y eso es lo que hace que funcione tan bien como personaje. Porque aunque todos sabemos que Homelander es un monstruo, también hay momentos donde entendemos perfectamente cómo se siente, y ahí es donde el personaje se vuelve más profundo. Muchos villanos son malos porque sí, pero Homelander no. Si viste mi video anterior, sabes que Homelander es alguien vacío, desesperado por amor, obsesionado con la aprobación y completamente destruido emocionalmente. Y aunque claramente es una mala persona, sus emociones siguen siendo humanas. Tal vez por eso impacta tanto, porque debajo del ego, la sonrisa falsa y el poder absoluto, hay algo que mucha gente conoce demasiado bien, y es el miedo a sentirse insuficiente. Todos sabemos que Homelander no fue criado como una persona. La mayoría de personas aprenden a sentir cariño, empatía o afecto desde pequeños. Aprenden qué es sentirse querido, protegido o importante para alguien, y Homelander nunca tuvo eso. Él no creció con una familia, no tuvo una infancia normal, no tuvo amigos reales, fue tratado como un experimento desde el principio, como un producto, como algo que debería convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Y eso cambia completamente la manera en la que una persona entiende el amor, porque Homelander nunca aprendió a conectar emocionalmente con otros. Lo único que aprendió fue esto: mientras más impresionante sea, más atención recibirá. Mientras más perfecto parezca, más personas lo admirarán. Y por eso toda su vida gira alrededor de la aprobación. Cada sonrisa que da frente a las cámaras se siente falsa. Cada discurso parece actuación. Incluso cuando intenta verse amable, se nota que no entiende realmente cómo comportarse como una persona normal. Él solo interpreta lo que cree que la gente quiere ver. Y sinceramente, eso es más humano de lo que parece. Porque muchísimas personas hacen exactamente lo mismo todos los días. Homelander tiene el poder de un dios. Literalmente nadie puede detenerlo, pero aún así necesita desesperadamente que la gente lo ame. Y eso es lo más interesante del personaje, porque normalmente pensaríamos que alguien tan poderoso ya no necesita nada de nadie, pero Homelander sí. Necesita aplausos, necesita atención, necesita sentirse admirado. Cuando la gente lo ama, se siente invencible. Pero cuando siente el rechazo, pierde completamente el control. Y ahí es donde el personaje se vuelve más aterrador, porque demuestra algo muy real. Hay personas que basan todo su valor personal en cómo las demás personas lo ven. Y bueno, Homelander no sabe quién es realmente cuando nadie lo está mirando. Toda su identidad depende de la imagen que proyecta. Y por eso se obsesiona tanto con las cámaras, con la popularidad y con verse perfecto. Porque en el fondo tiene miedo de que si las personas dejan de admirarlo, no le quede nada. Y honestamente eso pasa muchísimo hoy en día. Mucha gente vive intentando parecer feliz, fuerte o exitosa. Mucha gente siente que necesita validación para sentirse suficiente, y Homelander lleva eso al extremo. Y aquí es donde te das cuenta que realmente el ego de Homelander es inseguridad. Una cosa que parece increíble sobre el personaje es que su enorme ego en realidad esconde una enorme cantidad de inseguridad detrás de él. Homelander se comporta como si estuviera por encima de todos los demás, cree que es superior, se comporta como alguien indesafiable, pero a veces parece más un niño en busca de atención. Y así cada vez que alguien no lo admira, se rompe emocionalmente. Esto muestra que el problema al que se enfrentó Homelander nunca fue el poder el que tenía, sino el problema era simplemente que nunca desarrolló la estabilidad de una persona emocionalmente estable. Por lo tanto, constantemente necesita controlar todo lo que le rodea. Necesita controlar cómo lo ve la gente, qué piensan de él y cómo reacciona la gente a su presencia. Porque cuando pierde el control sobre él, parece que su verdadero miedo pasa a primer plano, el miedo a estar solo. Y creo que aquí es donde radica uno de los aspectos más humanos del personaje. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el miedo a ser rechazados. Todos conocemos ese sentimiento de querer ser suficiente para otra persona. Sin embargo, la mayoría de nosotros no poseemos la capacidad de destruir todo lo que sentimos cuando estamos heridos. Y Homelander lo hace. Y esto convierte simples emociones humanas en algo aterrador. Y creo que uno de los aspectos más desgarradores del personaje es cómo, a pesar de que está rodeado de gente, Homelander siempre se siente solo. Nadie lo ama de verdad. La mayoría de la gente le tiene miedo y otros simplemente quieren usarlo. Y las pocas personas que intentan acercarse a él, a menudo terminan saliendo cuando se dan cuenta de la persona que realmente es. Y así es como entendemos por qué Homelander da tanto miedo.
porque da miedo psicológicamente. Da miedo porque representa emociones humanas reales llevadas al extremo. La necesidad de atención, la inseguridad, el vacío emocional, el miedo al rechazo y la obsesión con la aprobación. Todo eso existe en personas reales. Y creo que por eso tantos momentos de Homelander son incómodos de ver. Porque detrás del personaje hay emociones que entendemos perfectamente, aunque no queramos admitirlo. Cuando sonríe falsamente frente a las cámaras, cuando pierde el control por sentirse rechazado, cuando necesita que todos lo admiren, cuando se siente vacío incluso teniendo todo. Nada de eso se siente completamente real. Se siente exagerado, sí, pero no ajeno. Y como conclusión, Homelander no es aterrador solo porque sea poderoso. Tal vez da miedo porque representa una versión extrema de problemas emocionales que existen en muchísimas personas. Una persona que nunca aprendió a sentirse querida, una persona que necesita aprobación para sentirse importante, una persona que vive actuando porque no sabe quién es realmente. Todas esas son las razones por las que Homelander funciona tan bien como personaje. Porque debajo del monstruo todavía hay emociones humanas. Y eso siempre será más incómodo que cualquier superpoder. Y si llegaste hasta acá, agradecería mucho tu apoyo, like, comentario, suscríbete y un comentario. Los estaré leyendo. Y gracias por ver.